Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Damos gracias por volver a conectarse con nosotros y continuamos ya hoy finalizando el último capítulo de nuestra serie La vida de Dios en el alma humana. Hoy ya es el capítulo final. Efectivamente hicimos 15 capítulos respecto a esta serie. Recordamos que tomamos el libro de Henry Scougal, La vida de Dios en el alma del hombre, como texto base, como texto fundamental, y recordamos que no estamos reproduciendo literalmente el libro de Henry Scougal. Eso no es lo que estamos haciendo, pero tomamos su libro como texto fundamental para nuestra serie. Así que bueno, le invitamos a buscar el libro que está en formato PDF descargable, se puede buscar. Si acaso usted lo desea, pues puede dejarme un comentario y pidiéndome lo que yo con mucho gusto se lo pasaré. Y también, bueno, pues hay otras predicaciones, hay otras meditaciones de otros autores, en fin, que los hemos estado también empleando, ¿no? Usando sus reflexiones, en fin. Y por supuesto, pues claro que de la cosecha personal, ¿no? Del estudio bíblico personal, que también hemos dado nuestros aportes para esta serie. El propósito fundamental de esta serie es explicar los fundamentos básicos, y es una redundancia en sí mismo, porque si algo es un fundamento, pues por supuesto que eso implica que es la base del Evangelio, es decir, las cuestiones fundamentales, las cuestiones elementales, básicas de las doctrinas del Evangelio. Y es importante porque una buena teología del Evangelio te hará comprender el mensaje claro y correcto del Evangelio. Y es importante porque sencillamente la vida del ser humano está en juego en dependencia de que se conozca y se entienda este mensaje del Evangelio. En el encuentro anterior estábamos ya llegando al final de una reflexión acerca de qué hace diferente a los cristianos de los que no son cristianos, y comenzamos a hablar acerca del asunto o el tema de la resurrección. Una de las diferencias o un aspecto de la diferencia entre un creyente y un no creyente es que el creyente tiene una esperanza de resurrección para vida eterna, en tanto que el no creyente no tiene una esperanza en ese sentido, y sí va a tener una resurrección, pero no será una resurrección para vida, será una resurrección para juicio y condenación. Entonces esa es una de las diferencias. Bueno, son 5 aspectos de esa diferencia, o 5 diferencias si quiere verlo individualmente, no importa. Para el resto de las otras diferencias, pues vaya a la serie, vea la serie desde el principio, no se salte los capítulos, para que así pueda tener un seguimiento lógico y ordenado de todo lo que hemos estado explicando acerca de estos fundamentos de la fe o fundamentos del Evangelio. El encuentro anterior, el texto o el capítulo, ¿no?, que vimos era el Espíritu dará vida a nuestros cuerpos mortales. El Espíritu de Dios dará vida a nuestros cuerpos mortales. Y hoy vamos a seguir viendo ese mismo tópico, ese mismo tema. El Espíritu dará vida a nuestros cuerpos mortales, como una continuación, como una segunda parte. Y es que en el versículo 11 del capítulo 8 de Romanos, que es nuestro texto base para esta reflexión, nosotros vimos que hay 2 grandes sí en ese versículo. Está el sí de la resurrección de Cristo y el sí de nuestra conversión. En el capítulo anterior vimos el sí de la resurrección de Cristo. Respondimos a la pregunta: ¿resucitó Cristo de los muertos? ¿Es cierta la historia de la resurrección de Jesús?
y entonces atendimos a las pruebas internas que da la palabra de Dios acerca de la veracidad del Nuevo Testamento, por supuesto, y de los autores del Nuevo Testamento, de la historia o del evento de la resurrección de Jesús y la importancia que tiene la resurrección de Jesús para nosotros, los creyentes, si hemos de alcanzar las bendiciones de la esperanza que tenemos como creyentes, que tenemos como cristianos. Si usted es cristiano, es porque usted tiene en Cristo una esperanza, y esa esperanza es posible gracias a la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, pues entonces sus seguidores no tendrían nada que esperar de un Cristo que murió y no resucitó. Si Cristo murió y no resucitó, pues entonces no tendríamos nada que esperar de él. Pero como Cristo sí resucitó de los muertos, entonces nuestra esperanza es segura, nuestra esperanza es garantizada por la resurrección de Cristo. Pero no basta solo con que Cristo haya resucitado de los muertos, tiene que haber un segundo sí, y es el sí de nuestra conversión a Cristo, y está expresada en ese mismo versículo 11 de Romanos 8. Vamos a leer nuestro pasaje, y dice allí Romanos 8:11, dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que hoy vamos a responder a la segunda parte de lo que trata este versículo. Este versículo trata en primer lugar de la garantía de la resurrección de Cristo. El Espíritu de Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y también dice que si el Espíritu de aquel que resucitó, si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, si ese Espíritu mora en nosotros, pues entonces de la misma manera en que resucitó a Jesús de entre los muertos, así también hará con nosotros, así también dará vida a nuestros cuerpos mortales. Es decir, nuestros cuerpos recibirán la resurrección del mismo modo en que Cristo fue resucitado, en que Cristo resucitó. La resurrección de Cristo es las primicias de nuestra resurrección, lo cual indica que nosotros vamos a resucitar de la misma manera en que Cristo lo hizo. Ahora, eso depende de que el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de los muertos habite en nosotros. Y es ahí donde está el segundo sí, el que queremos tratar en esta ocasión. Es si el Espíritu de Dios habita en ti. Porque de nada sirve que tú tengas toda la información, que tú tengas toda la, digamos, credibilidad, la confianza, la creencia de que Jesús resucitó de los muertos, si el Espíritu de Dios no habita en ti. Si el Espíritu de Dios no habita en ti, tú puedes conocer toda la teología cristiana perfectamente, que si el Espíritu de Dios no habita en ti, entonces tú no tendrás parte en la resurrección de vida. Tendrás parte en una resurrección para juicio y para condenación, pero no en la resurrección de vida. Entonces es necesario que tú creas primeramente que Cristo resucitó de los muertos, pero también tienes que creer que, y no solo creer, sino estar seguro que el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de los muertos, pues habita en ti. Entonces vamos a continuar, ¿no? Ya entramos ya en materia propiamente, y vamos a ver los versos del 13 al 17 de Romanos 8. Dice así en la versión que estamos leyendo aquí, que yo anoté en la computadora, que es la Reina Valera actualizada. Bueno, bien, eso es un detalle. Dice allí: porque si ustedes viven en conformidad a la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios, oigan bien esto, porque los hijos de Dios, verso 14,
son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, si alguien no es guiado por el Espíritu de Dios, si alguien no tiene en sí mismo la guía práctica, objetiva del Espíritu de Dios, esa persona no es un hijo de Dios. Y eso no tiene nada que ver con conocer teología. Hay muchas personas que van a seminarios, institutos bíblicos, conocen, estudian, leen y saben mucho y aprenden mucho, pero si el Espíritu de Dios no está habitando en ellos y ellos no son guiados por el Espíritu de Dios, esas personas no son cristianas y por lo tanto no tienen conversión. Bien, dice ahí, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, al temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este pasaje explica con un poco más de detalle lo que implica ser guiados por el Espíritu, lo que implica que el Espíritu de Dios habite en el creyente. Entonces vamos a ver algunos de esos detalles. En el verso 13, en primer lugar, dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Ahí podemos preguntar, cuando usted se enfrenta a la tentación, al deseo de hacer lo malo, busca la ayuda de Dios y confía en el poder de Dios para acabar con el acto pecaminoso antes que suceda, o si hubiese pecado, lo cual es posible. No es una cuestión imposible para un cristiano que pueda pecar, eso puede suceder, pero bueno, si sucedió, si ha sucedido, siente usted la tristeza que produce el propio Espíritu de Dios que lo lleva al arrepentimiento. ¿Tiene usted ese testimonio del Espíritu en su vida? Dice allí en Gálatas 5, del 16 al 23. Vamos a leer este pasaje que es muy, pero muy instructivo. Gálatas 5, del 16 al 23, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Un detalle, cuando dice el Espíritu y la carne, está hablando de el Espíritu de Dios en nosotros, el deseo del Espíritu de Dios en nosotros los creyentes, y el deseo de la naturaleza pecaminosa que aún queda en el creyente. Es decir, en el creyente hay una lucha entre el deseo del Espíritu de Dios y el deseo de la naturaleza pecaminosa que aún queda. A veces habrá esa tirantez en el creyente y habrá esa lucha. Eso va a suceder. Y dice, para que no hagáis lo que quisierais. Porque ustedes como creyentes, a los que son creyentes realmente, hay algo que ustedes quisieran hacer. Y eso que ustedes quisieran hacer es agradar a Dios. Pero esa lucha se produce porque la carne, es decir, la naturaleza pecaminosa, en ciertos momentos de la vida, crea esa tensión, esa situación difícil porque quiere recuperar el control, el cual no va a recuperar nunca más, pero lucha por ese control. Y entonces surge en ustedes el deseo de no querer complacer a Dios, de no querer agradar a Dios. Cuando dice, para que no hagáis lo que quisierais, lo que ustedes quisieran es agradar a Dios, pero la carne se opone. La carne se opone a eso. Entonces eso es lo que está diciendo este versículo. Estaba hablando entre una lucha entre el Espíritu de Dios y la naturaleza pecaminosa en el creyente. No está hablando del resto del mundo, sino en el creyente. Dice, pero si sois guiados, y noten la similitud del lenguaje de lo que estaba diciendo Pablo en Romanos capítulo 8 acerca de los que son guiados por el Espíritu de Dios, y aquí nuevamente vuelvo a usar la misma expresión. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, es decir, no hay ley que condene los frutos del Espíritu. Entonces, este es un pasaje muy vivido, muy propicio para entender a qué se refiere Pablo cuando habla acerca de ser guiados por el Espíritu. Cuando eres guiado por el Espíritu, entonces en ti se manifiestan todas aquellas obras y todas aquellas acciones que son propios del fruto del Espíritu, es decir, acciones que tienen que ver con amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, todas las acciones que son coherentes con ese fruto. Cuando no estás en obediencia o cuando no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, entonces puede que la carne gane cierta ventaja, y en esa ventaja entonces puede que algunas de estas obras u otras que no están escritas aquí, pero que pudieran ser, se manifiesten en tu vida para que no hagas lo que quisieras, que es agradar a Dios, es decir, la oposición de la carne. En fin, bueno, eso es un pasaje sobre el cual pudiéramos hacer otro video. Ahora no podemos entrar en tanto detalle porque nos consumiría demasiado tiempo. En segundo lugar, en el verso 14, recuerden que estamos viendo los detalles que da Romanos capítulo 8, los versos del 13 al 17, para ver cómo es que el Espíritu de Dios guía, ¿verdad? Y muestra o provee pruebas o evidencias de que tienes el Espíritu de Dios viviendo en ti. La cuestión es cómo tú puedes saber que tienes el Espíritu de Dios viviendo en ti. Es necesario que tú tengas esas pruebas. Entonces, una de esas pruebas es esto que estamos viendo ahora, que tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios. Tienes que hacer morir las obras de la carne. Una de las cosas que muestra que estás siendo habitado por el Espíritu de Dios es que haces morir las obras de la carne. Y si no sucede exactamente así, en algún momento pues muestras tristeza y arrepentimiento en caso de haber pecado. Eso es una muestra de que realmente el Espíritu de Dios habita en ti. Y es importante eso porque ya dijimos que no sirve de nada conocer e incluso creer la resurrección de Jesús si el Espíritu de Dios no está habitando en nosotros. Entonces tienen que pasar dos cosas: el sí de la resurrección de Cristo y el sí de la habitación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que ser templos del Espíritu. Si eso no sucede, de nada sirve que creamos en la resurrección de Cristo, de nada sirve que tengamos el conocimiento de una teología correcta. Finalmente, si el Espíritu de Dios no habita en nosotros, pues ni seremos guiados por el Espíritu, ni tendremos la garantía de las promesas que el Espíritu está dando acerca de resucitar nuestros cuerpos para vida. Bueno, seguimos ahí. En el versículo 14 dice así: si es guiado por el Espíritu de Dios, entonces es un hijo de Dios. Lo que está diciendo el versículo 14 es que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Es decir, ¿quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quiénes no son hijos de Dios? Los que no son guiados por el Espíritu de Dios. Una prueba evidente de quién tiene el Espíritu y quién no lo tiene. Entonces, ¿cómo determinamos esto? Podemos preguntar: ¿se apoya usted en la palabra de Dios para recibir el consejo de Dios para la dirección de su vida? Es decir, usted guía la dirección de su vida de acuerdo al consejo de Dios, deja que el Espíritu de Dios lo guíe a través de la palabra de Dios para hallar consejo, para hallar dirección. Eso está sucediendo en su vida. Dice aquí: encuentra motivación en la palabra de Dios para mantenerse en las sendas de Dios, en sus sendas de justicia. Y yo hago énfasis en el hecho de que la dirección del Espíritu se encuentra en seguir la dirección o las instrucciones de la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque estamos viviendo un tiempo ahora mismo en que hay una gran manifestación de un cristianismo carismático
que le da mucha importancia o mucha valoración a cierto sensacionalismo y a cierta cuestión de experiencia personal en cuanto a la relación del creyente con el Espíritu, específicamente con el Espíritu Santo. Un gran grupo de iglesias o denominaciones carismáticas que dan mucho énfasis a la acción, a la obra, al trabajo del Espíritu Santo en el creyente o en la iglesia en general. Pero eso lo buscan en el mover, en el sentir, en la experiencia, en lo que me pasó, en lo que soñé, en que me ericé la piel, y un montón de experiencias subjetivas, sensoriales, sensacionales. Entonces, eso, ninguna de esas cosas realmente es una prueba de que tengas el Espíritu de Dios. Es de hecho, cualquier otro espíritu inmundo, es decir, cualquier demonio, puede producir en ti las mismas sensaciones y las mismas experiencias. Por lo tanto, tener todo ese tipo o todo ese cúmulo, todo ese montón de experiencias sensacionales subjetivas no son ninguna prueba, ninguna demostración de que el Espíritu de Dios te esté guiando. Eso no es una prueba. No es algo en lo que tú puedas descansar tranquilamente. Y de hecho, creo que lo sabes bien, porque si eres de este grupo de cristianos carismáticos, una de las características del carismatismo es que no tienen un sentido de la seguridad de la salvación. Es decir, en su mayoría, para no ser absoluto, pero en su inmensa mayoría, si es que no en todo propiamente, tienen la creencia de la posible pérdida de la salvación, la posible caída de la gracia, en el sentido de la pérdida de la salvación. Y tienen esa creencia porque precisamente lo que sustenta su sentido de seguridad o de inseguridad son sus experiencias subjetivas. No tienen otra prueba, las pruebas las están buscando ahí, en las experiencias subjetivas. De modo que el día que no tengan esas experiencias, que no tengan ese tipo de prueba, lo cual no es una prueba en absoluto, pero ellos lo buscan así, entonces puede que te sientas que no seas salvo, puede que sientas que hoy eres salvo, puede que sientas que después no lo eres, y tienes ese tipo de duda y ese tipo de situación de poca seguridad, precisamente porque las pruebas para tu mover y para tu sentir y caminar y andar en el Señor, pues depende de tus sensaciones y de tus experiencias particulares y personales y subjetivas, pero esas no son las pruebas. El Espíritu de Dios guía a los creyentes a través de la palabra de Dios. Así que si tú quieres una prueba de que el Espíritu de Dios está habitando en ti, tienes que estar seguro de que te está guiando a través de su palabra a cumplir la voluntad de Dios claramente expresada en la palabra de Dios. Es ahí donde está la prueba. Si tu vida es una vida movida por el Espíritu en dirección a la voluntad de Dios tal y como está expresada en la revelación de Dios en su palabra, entonces tú puedes tener la tranquilidad de que estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero ninguna otra prueba sensacional de hecho, no es ninguna prueba de nada, porque como dije, otro espíritu de otro tipo puede producir las mismas pruebas y las mismas evidencias. Así que eso no demuestra nada. Ese tipo de pruebas y sensaciones no demuestran absolutamente nada. Sencillamente te dejan a la expectativa de si será o no será. No lo puedes saber con seguridad, porque el Espíritu de Dios puede producir eso, pero otros espíritus también podrían hacerlo. Entonces, ¿dónde está la prueba? En la palabra de Dios. El Espíritu de Dios te va a guiar conforme a la palabra de Dios. Nunca te va a guiar de otra manera. El verso 15 dice, les dejo ahí en 2 de Pedro 1, 19 al 21, un pasaje que búsquenlo, léanlo, no podemos leerlo todo, no podemos ver cada versículo y cada pasaje escrito porque el video se nos extendería mucho, pero les voy a dejar la cita
Segunda de Pedro 1, 19 al 21, que nos habla acerca de que tenemos esa palabra segura, y se refiere a la palabra escrita, a la palabra de Dios escrita, se refiere a eso, como antorcha que alumbra en lugar oscuro. En fin, bueno, busquen ese pasaje, leanlo y se darán cuenta de lo que Pedro está diciendo con relación a la seguridad que el creyente tiene en la palabra de Dios, no en las experiencias personales, sino en la palabra de Dios. Y es interesante porque Pedro, antes de ese pasaje, dice que también cuenta acerca de ciertas experiencias personales que él tuvo, como que tuvo la visión de Cristo glorificado en el monte, ahí en Mateo 17 se cuenta esa experiencia, donde vieron a Moisés, a Elías, en fin, una experiencia personal, pero esa no es una prueba, determinante y total, porque esa es la experiencia que tuvo Pedro, pero el resto de los creyentes no tuvimos esa experiencia, no lo vimos. Lo sabemos por Pedro, lo sabemos por los evangelistas que escribieron el relato en los evangelios y nos lo dejaron para que lo supiéramos, pero la forma en que nosotros llegamos a ese conocimiento fue a través de la palabra de Dios, de modo que si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios conforme a la revelación de Dios en su palabra, no tendrías como conocer esas experiencias de Pedro. En fin, que para ti, incluso ahora, sobre todo ahora, que estamos 20, 21 siglos después de esos sucesos, la prueba que tú tienes está en la Biblia, no está en otro lugar, porque tú no puedes regresar al pasado, tú no puedes viajar en el tiempo y transportarte allí al monte de la transfiguración y ver junto con Pedro lo que él vio. En fin, tú no lo puedes hacer. ¿Dónde tú tienes las pruebas? En la palabra de Dios. Por eso es que enfatizamos y reiteramos: la prueba no está en tus experiencias personales, la prueba no está ahí, la prueba está en la palabra de Dios. Tienes que ser guiado por el Espíritu conforme a la palabra de Dios. Bueno, ya dedicamos bastante tiempo a ese punto, vamos a el siguiente. ¿Cómo puedes saber que tienes el Espíritu de Dios morando en ti? El verso 15 dice: si puedes clamar Abba Padre. Esa expresión, Abba Padre, y aquí vamos también a hacer una aclaración importante, porque los judíos en Israel que van ahí al monte, al muro de los lamentos, los judíos mesiánicos que tienen un acercamiento con el evangelio, pero en realidad siguen tirando más hacia su religión judaica, en fin, también pueden llamar a Dios Padre en un sentido. Los judíos del tiempo de Jesús llamaban a Dios Padre. Si usted va allí a Juan capítulo 8, se va a encontrar un ejemplo de esto, donde Jesús está hablando con ciertos judíos que llamaban a Dios Padre, sin embargo querían matar a Jesús, y Jesús entra en una controversia con ellos. Bueno, si ustedes fueran hijos de Dios, harían las obras de Dios. Si ustedes fueran verdaderos hijos de Abraham, ustedes se alegrarían, porque Abraham se alegró de mi día, y en fin, y termina diciéndole: ustedes son hijos de su padre el diablo, pero ellos asumían que eran hijos de Dios también. Es decir, que esta expresión, si usted puede clamar Abba Padre, y eso implica una cuestión de convicción y verdad. Convicción y verdad. No solo debe usted estar convencido, sino que debe estar convencido basado en la verdad. Basado en la verdad. No solo en experiencias y en sensaciones subjetivas personales, no en eso, sino en la verdad. Es ahí donde usted encuentra las pruebas, y como dijimos ya, esa prueba está en la palabra de Dios. Entonces usted cuenta con el testimonio del Espíritu Santo, si puede clamar Abba Padre con convicción y en verdad. Es decir, si usted busca a Dios como Padre, habiéndose refugiado en su gracia misericordiosa, esto es importante, si usted se ha refugiado en la gracia misericordiosa de Dios y ha escapado del terror del ministerio de la ley, entonces usted ha obtenido seguridad y guía. Entonces usted puede decir que tiene el Espíritu de Dios. Quizás usted este punto no lo ha entendido muy bien, no le culpo, este es un punto un poco complejo, pero vamos a entenderlo. Vamos a buscar ahí en Gálatas 4:24, ahora mismo no lo buscamos, pero usted lo puede buscar. En Gálatas 4:24, Pablo establece una comparación de los dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia, con Agar y Sara, y compara a Agar como el Sinaí y el pacto de la ley, y Sara como el pacto de gracia. Agar dio a luz a Ismael, Sara dio a luz a Isaac. Sara da luz a Isaac por la
promesa de Dios, por el cumplimiento de la promesa de Dios, por la fidelidad de Dios. Sara era estéril, Sara no podía tener hijos. Así que Sara tiene un hijo porque Dios, en su fidelidad, cumple una promesa para Abraham de darle hijos, de hacerlo padre de una nación. Y por supuesto Sara era la vía, ¿no?, para que eso sucediera, pero Sara era estéril. Así que Sara tiene un hijo que es por producto de la promesa de Dios, no por producto de ella misma, porque ella misma no podía. En cambio, Agar tuvo un hijo de Abraham, Ismael, pero por resultados naturales. Y en la comparación, Pablo dice que Agar y sus hijos son como el monte Sinaí y como el pacto de la ley, que da hijos para esclavitud. Hijos para esclavitud. En tanto, Sara es como la Nueva Jerusalén, que da hijos para libertad. Hijos para libertad. Porque los hijos de Sara, en el sentido espiritual, acuérdense que es una alegoría que Pablo está haciendo, representan los hijos que son hijos de Dios por la gracia, en tanto que aquellos que quieren buscar la paternidad de Dios por medio de la ley son esclavos de la ley. Y la ley es un ministerio de muerte y condenación, no porque la ley sea mala. La ley no es mala, la ley es buena, es justa, es santa. El problema es que nosotros somos pecadores, incapaces, incompetentes de cumplir con esa ley. Por lo tanto, la ley solamente nos condena. La ley solamente nos condena. La ley dicta desde afuera, es decir, externamente a nosotros, dicta las demandas de justicia de Dios. Y digamos que personalizando la ley, en cierta forma haciéndola como si fuera una persona, viendo la ley no es que vea nada, sencillamente lo estamos para hacer una comparación y entendiendo, y tratar de entenderlo lo mejor posible. Viendo la ley, que nosotros somos incapaces de cumplir con sus demandas de justicia, entonces la respuesta lógica de la ley es condenarnos. Lo único que la ley hace es condenarnos por causa de nuestra incapacidad de cumplir la ley. Así que la ley es un ministerio de muerte y condenación, no porque sea mala en sí misma, sino porque nosotros somos malos y no podemos cumplirla. Entonces, si algo positivo hace la ley, es que te hace consciente de esa incapacidad de cumplir con las demandas de justicia de Dios, y por lo tanto te hace consciente de la necesidad de buscar un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Así que la ley es nuestro ayo, es decir, es nuestro tutor o nuestro mentor para conducirnos a Jesús, nuestro Salvador, por causa de que somos conscientes de que no podemos cumplir con las demandas de la ley. Entonces, si usted ha escapado de la intención de tratar de ganarse la salvación por sus propios méritos y lograr su propia justicia y autojustificarse a sí mismo con Dios, si usted ha escapado de eso y ha salido de debajo, es decir, ha salido del sometimiento de un sistema tiránico, que es lo que la ley provee, ¿no? Y repetimos, no porque la ley sea mala, sino porque lo único que hace es condenarnos. Y ha salido de ahí y se ha refugiado en la gracia de Dios en Jesucristo. Si usted ha hecho esto, entonces usted tiene el Espíritu de Dios. Eso es una prueba, es una garantía segura de que usted tiene el Espíritu de Dios. Le dejo con 2 Corintios 3, capítulo 3, versos 4 al 9. Como repetimos, no podemos leerlo todo. El video se nos haría extensamente demasiado largo. 2 Corintios 3, de verso 4 al verso 9. Léase esos pasajes. Ahí usted va a entender muchas de las cosas que habla acerca de este ministerio de muerte y condenación. En fin, bueno, entonces tenemos aquí 3 detalles, 3 aspectos que muestran cómo podemos estar seguros de que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y es importante porque la promesa de que vamos a ser resucitados para vida depende de que el Espíritu de Dios, que resucitó a Jesús de los muertos, habite en nosotros. Porque si el Espíritu habita en nosotros, entonces el mismo Espíritu que resucitó a Jesús, como mismo resucitó a Jesús, nos resucitará a nosotros. Tendremos nosotros la misma experiencia de resurrección que tuvo Jesús, porque tenemos el mismo Espíritu que resucitó a Jesús. Pero es importante que usted tenga el Espíritu. Si no, esa promesa no se va a cumplir en usted. Entonces en usted, si no tiene el Espíritu, se va a cumplir la promesa que también aparece en la palabra de Dios, de que habrá una resurrección para juicio y condenación.
todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Los salvos compareceremos para justificación y los que no son salvos comparecerán para condenación. Entonces, ¿en qué lado, en qué bando usted estará y con cuál bando usted va a comparecer ante ese tribunal? Entre los que serán justificados o los que serán condenados. Todo depende de si tiene o no el Espíritu de Dios en usted. Entonces, Dios no quiere que usted se sienta inseguro en cuanto al conocimiento de que el Espíritu de Dios vive en usted. Porque si no pudiéramos saber que el Espíritu de Dios habita en nosotros, entonces tampoco podríamos saber si Dios dará vida a nuestros cuerpos mortales. Pero el pasaje de Romanos 8:11, donde está la promesa escrita, dice que si el Espíritu habita en nosotros, Él mismo dará vida a nuestros cuerpos. Entonces dice que si habita el Espíritu, la consecuencia de esa habitación es que en el día final, en el día del juicio, en el día del retorno de Cristo, habrá una resurrección para los que confiaron en Cristo y una resurrección para vida. Entonces sí podemos saber que vamos a tener parte en esa resurrección para vida si el Espíritu de Dios habita en nosotros. Por lo tanto, es importante que usted tenga las pruebas que le ayude a determinar en usted que realmente el Espíritu de Dios está habitando en usted. Si no es así, usted está en riesgo, porque no importa si usted es muy carismático, no importa si usted ha tenido muchas sensaciones y muchas experiencias, y si se le ha erizado la piel y se le ha puesto piel de gallina 700 veces, y eso le ha pasado, pero usted no tiene las verdaderas pruebas, usted realmente no sabe si el Espíritu de Dios habita en usted o no, porque como ya dijimos, otro espíritu puede hacer las mismas manifestaciones, las puede hacer. Vaya, estamos hablando de las manifestaciones de las que los carismáticos hacen, digamos, no vamos a decir alarde, sino, porque no es una palabra adecuada, sino ellos expresan mucho, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios se está moviendo. ¿Por qué? Porque sentiste un erizamiento en la piel. ¿Por qué? Porque viste algo fuera de lo común. Bueno, esas cosas otros espíritus también la pueden hacer. Entonces, definitivamente esas no son las verdaderas pruebas. Y lo que estamos haciendo es proveyéndote de las verdaderas pruebas para que tú tengas en ti la certeza, y Dios no quiere que tú tengas esa inseguridad acerca de que el Espíritu de Dios habite en ti, porque esa es la base de la promesa de nuestra resurrección para vida. Bien, entonces, Dios no quiere que usted tenga esa inseguridad. Porque definitivamente no tendrías cómo saber si vas a tener resurrección de vida o no. Entonces, solo me queda una gran pregunta por hacer. ¿Sabes cómo recibir al Espíritu Santo? Porque es inevitable que tienes que recibir al Espíritu Santo. Tienes que tener el Espíritu Santo en ti. ¿Sabes cómo recibir el Espíritu Santo? Bueno, en Gálatas capítulo 3, verso 2 dice: solo esto quiero que me digan. Pablo le está escribiendo a los creyentes en Gálatas y en Galacia, y les dice: solo esto quiero que me digan. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley, es decir, por la obediencia a las obras de la ley, o por el oír el Evangelio con fe? El Espíritu Santo es dado a todo aquel que confía en Cristo. Efesios 1, 13 y 14 es un pasaje maravilloso. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, es decir, habiendo oído el Evangelio y habiendo creído el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, ¿cómo recibes el Espíritu Santo? Tienes que oír el Evangelio, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y tienes que creer el Evangelio. Cuando tú oyes el Evangelio y crees el Evangelio, el Espíritu de Dios mora en ti y te sella como propiedad de Dios. Ese es un pasaje maravilloso. Léanlo, Efesios 1, 13 y 14. Hechos 13, 28, Pedro dice allí, le dijo ahí a la multitud reunida en ese lugar, en la celebración de Pentecostés: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento junto con la fe, el arrepentimiento junto con el creer, es como las dos caras de una misma moneda.
Cuando una persona realmente tiene fe, entonces el Espíritu de Dios le convence de pecado, de justicia, de juicio. Así que tiene que haber fe y tiene que haber arrepentimiento. Así que el arrepentimiento, que es una decisión de apartarse del mal, es una decisión de abandonar el pecado, darle la espalda al pecado y volverse a Dios. Eso es arrepentimiento, es una vuelta de 180 grados, es la prueba que te demuestra que tú realmente has recibido el Espíritu, porque no hay forma de que el Espíritu de Dios more en una persona que no está arrepentida y que no cree. Esas son las pruebas, las verdaderas pruebas están ahí en que tú te has arrepentido de tus pecados y has confiado y has creído en Cristo. Esa es la forma de que el Espíritu de Dios sea recibido y que tú te conviertas en morada del Espíritu. En este pasaje Pedro menciona el bautismo, pero cabe señalar de que el bautismo no es un método para recibir el Espíritu. No es ese el caso, sino que el bautismo es una prueba externa, una prueba de obediencia, un testimonio público de que tú te has arrepentido de tus pecados y que has creído en Cristo y has confiado en Cristo. Entonces, cuando tú te bautizas, estás dando ese testimonio público de fe y de obediencia. Estás diciéndole al mundo: yo me he arrepentido de mis pecados, yo he creído en Cristo. Pudiéramos invertir horas maravillosas hablando de todo esto, pero creo que me quedaría solo hablando. Así que vamos a dejar todo lo que hemos dicho hasta aquí. Creo que es suficiente para mostrarte cuáles son las verdaderas pruebas de que el Espíritu de Dios habita en ti, y que tú tengas verdaderamente esa certeza, de que tú tengas verdaderamente la seguridad de la salvación y la seguridad del cumplimiento de las promesas de Dios para ti. Porque la única forma que tú puedes decir tengo seguridad es que tú tengas el Espíritu de Dios viviendo en ti y que tú sepas realmente que tienes el Espíritu de Dios viviendo en ti. Entonces tienes que tener pruebas verdaderas, pruebas en las cuales puedas descansar con tranquilidad, no las supuestas pruebas de tus experiencias particulares, porque esas no, para empezar, no son verdaderas pruebas, pero además dependen de que tengas esas experiencias. Si no tienes esas experiencias, entonces no sabes si tienes el Espíritu o no lo tienes. Además de que pudieras estar siendo engañado por otro espíritu. Bueno, solamente vamos a dejar dos pasajes, dos versículos que muestran la relación del Espíritu de Dios habitando en el creyente y la obra de esa resurrección final, esa garantía de resurrección final en el creyente. Es decir, el Espíritu de Dios habita en el creyente y por lo tanto te ofrece esa garantía de resurrección. Romanos 8:23 dice: y no solo ella es la creación, está hablando de la creación, no solo la creación, sino también nosotros, es decir, los creyentes, los cristianos, que tenemos las primicias del Espíritu. Y nota cómo Pablo dice que nosotros, los creyentes, tenemos una cuestión de seguridad, tenemos las primicias del Espíritu. Cuando dice las primicias, se refiere a un fruto inicial, es decir, no es que tengamos un poquito del Espíritu, tenemos todo el Espíritu, pero tenemos el Espíritu en nosotros y con él tenemos las primicias, es decir, los primeros frutos de la obra del Espíritu en nosotros. Entiéndase que cuando dice las primicias del Espíritu, no está diciendo un poquito del Espíritu, está diciendo que tenemos el Espíritu y tenemos los primeros frutos de la permanencia o del obrar de la misericordia, de la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Tenemos ahora ya un inicio de esa obra del Espíritu de Dios en nosotros. Dice, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos, y esta es otra palabra importante, esperamos, porque lo que esperamos es nuestra esperanza. Nosotros esperamos lo que es nuestra esperanza. Esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí vemos cómo los primeros frutos, las primicias de la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida, que implica la adopción, es decir, la unión a Dios en su familia, ya no somos enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios, se manifiesta o se manifestará definitivamente o totalmente o completamente o de manera finalizada y terminada en nuestros cuerpos glorificados, cuerpos redimidos,
cuerpos que serán redimidos y glorificados en la resurrección. Primera a los Corintios 15:44 es el último versículo que estamos tocando, que dice: se siembra un cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual, porque así como hay un cuerpo animal, también hay un cuerpo espiritual. Y entiéndase que cuando dice cuerpo animal y cuerpo espiritual, Pablo está haciendo una distinción entre nuestro cuerpo conforme a nuestra naturaleza actual y el cuerpo que vamos a recibir en la resurrección, que es un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo resucitado. Cuando Cristo resucitó, el cuerpo con el que Él resucitó, la forma de ese cuerpo, las características de ese cuerpo resucitado y glorioso, así será nuestro cuerpo en la resurrección. Filipenses 3, 20 y 21 nos confirma en esa premisa. Vamos a ser semejantes a Cristo y en su resurrección, así como Cristo resucitó con esa gloria con que resucitó. Y nótese o entiéndase que no estamos hablando de la deidad de Cristo, estamos hablando del cuerpo glorificado de Cristo en la resurrección. Nosotros vamos a compartir esa semejanza. No es que vamos a ser como dioses, eso no va a suceder. Solo vamos a ser semejantes a Cristo en cuanto a la naturaleza del cuerpo glorificado de la resurrección. Tendremos esa misma semejanza. Así como Cristo resucitó de la misma manera que Él resucitó, con el mismo cuerpo con el que Él resucitó, así resucitaremos nosotros en esa misma medida, en ese mismo sentido. Entiéndase que es a eso a lo que se está refiriendo. Entonces se hace esa comparación de cuerpo animal y cuerpo espiritual para hacernos saber de que el cuerpo espiritual es un cuerpo físico, es un cuerpo material. No está diciendo de que seremos una entidad etérea, un espíritu como un viento. No vamos a ser espíritus etéreos, no, nada de eso. En la resurrección vamos a tener un cuerpo glorificado que será semejante al cuerpo de Cristo en su resurrección. Eso es lo que está diciendo el versículo. Entonces, compartiremos esa semejanza final y será completada nuestra redención en la redención de nuestro cuerpo, porque la redención de nuestra vida, la redención que promete el Evangelio, es una redención integral. No solamente vamos a ser salvos en espíritu, vamos a ser salvos íntegramente. Nuestra alma o nuestro espíritu es salvado, pero nuestro cuerpo también será redimido. Entonces, esa es nuestra esperanza, eso es lo que estamos esperando como iglesia, como creyentes. Eso es lo que esperamos de Cristo, gracias a su resurrección y gracias a que tengamos en nosotros, viviendo, habitando o morando, al Espíritu de Dios que resucitó a Jesús y que cumplirá la promesa de resucitarnos a nosotros como mismo hizo con Cristo. Entonces, esa es nuestra esperanza. Asegúrate de tener el Espíritu de Dios habitando en ti. No confíes en pruebas subjetivas que no son verdaderas pruebas. Confía en las pruebas objetivas de la verdad de la palabra de Dios. Cree en Cristo, arrepiéntete de tus pecados, recibe a Cristo como Señor y Salvador y asegúrate de que el Espíritu de Dios te está guiando conforme a su palabra. Dios te bendiga.